Hola querida familia CTV, estamos aquí en nuestro nuevo podcast que se llama Teología y Contexto y hemos invitado al director de los Centros Teológicos Bautista Latam, que es mi jefe, David Barnes, y queríamos comenzar este podcast con un tema muy importante, un tema que David enseña en el seminario y va a contar un poquito también, que es sobre la doctrina de las Escrituras. Y bueno, bienvenido David a nuestro podcast, tú eres el que lo está inaugurando, hermano. Gracias, Wilder. Un gusto estar contigo hoy día. Sí. ¿Y hace cuántos años estás enseñando doctrina de las Escrituras? Ya doctrina de las Escrituras, yo estoy enseñando más o menos 15 años aproximadamente. 15 años. Ok. Mira, teníamos algunas preguntas en este tiempo corto que tenemos y nos gustaría sacarle el jugo en cuanto a la doctrina de las Escrituras. Así que la primera pregunta para ti, David, es: ¿las Biblias católicas incluyen los libros apócrifos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no están en nuestras Biblias protestantes? Es una buena pregunta. Nuestras Biblias hasta mediados del siglo XIX sí incluían los libros apócrifos, pero ya no. La razón principal es que no son inspirados por Dios, ¿no? Como los otros libros que están en el canon. Se produjeron en el tiempo de silencio profético, después del tiempo de Esdras, 400 a.C., hasta el tiempo de Cristo y Juan el Bautista. Hubo un silencio profético y no hubo profeta, y se escribieron justamente en ese tiempo. Así que no son inspirados por Dios. Tampoco se escribieron en hebreo o arameo, fueron escritos en griego, probablemente mayormente en Egipto. Y se nota al leerlos que no están a nivel de los libros canónicos, ¿no? Tienen errores geográficos y errores históricos, errores teológicos. Así que no son inspirados por Dios, no fueron escritos por profetas y no deben incluirse. Y nunca fueron reconocidos por los judíos, nunca formaron parte de su canon. Fueron incluidos como libros útiles entre los judíos, y por lo cual entraron a la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento griego, y de ahí pasaron a la Vulgate, a la Biblia católica, pero nunca fueron reconocidos como canónicos inspirados, ¿no? Son libros interesantes y pueden ser de utilidad. Los libros de Macabeos, Primera y Segunda Macabeos, nos hablan de ese periodo cuando sufrían los judíos bajo las persecuciones de Antíoco Epífanes. Y aprendemos sobre su fe de los judíos en ese siglo II, siglo III antes de Cristo, pero no son parte de la palabra de Dios en sí. Gracias, David. Con los manuscritos del Antiguo Testamento, pues hay como que bastante fidelidad, ¿no? Y creo que lo sabemos todos, pero ¿qué con los manuscritos del Nuevo Testamento? ¿Cuántos manuscritos tenemos y qué tan antiguos son? Bueno, manuscritos del Nuevo Testamento, si incluimos traducciones antiguas, estamos hablando de alrededor de 25,000 manuscritos. En el idioma original y en griego tenemos 5,800 casi manuscritos que datan desde principios o mediados del siglo II. Después de Cristo en adelante. Así que tenemos miles de manuscritos, y como dice, aunque quizás en general los manuscritos no han sido tan fielmente copiados como en el Antiguo Testamento, el hecho de que tenemos miles de manuscritos para poder comparar nos ayuda a estar muy seguros del contenido del Nuevo Testamento. ¿Y cómo es la situación con los manuscritos del Antiguo Testamento? ¿Podrías adentrar más en eso? Bueno, en cuanto al manuscrito del Antiguo Testamento, hasta el año 1947, los manuscritos más antiguos que teníamos databan del siglo IX después de Cristo. Estamos hablando de los manuscritos preparados por los masoretas, unos escribas profesionales que estaban en Tiberíades, en Israel, y no teníamos más antiguo, porque los judíos, cuando un manuscrito estaba en mal estado, ellos desechaban el manuscrito. Pero en el año 1947 se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto, que datan desde el siglo III, siglo II antes de Cristo. Estamos hablando 1,000 años, más de 1,000 años, más antiguos todavía que los manuscritos masoréticos. Y tenemos como
212 manuscritos de la Biblia, del Antiguo Testamento, y al compararlos con los manuscritos masoréticos, encontramos que están 99% iguales. Entonces nos da mucha confianza. Y hay otros documentos, manuscritos que se han encontrado en el desierto de Judea y otros lugares también, que confirmen que tenemos el Antiguo Testamento prácticamente tal como Dios lo dio. David, ¿qué esfuerzos se han hecho para que podamos eliminar los errores que han aparecido en la transmisión del texto bíblico? Bueno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se ha llevado a cabo lo que se llama la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? La crítica textual trata de analizar cada manuscrito que tenemos, compararlos y tratar de encontrar cuáles son las variantes, en qué partes el texto varía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y buscar cuáles son las causas de los errores en el copiado. A veces, cuando se dictaban un manuscrito para copiarlo, uno escuchaba mal. A veces, cuando uno copiaba mirando, uno leía mal. A veces, la mente fallaba. Entonces, tratar de determinar cuáles son las variantes y cuáles son las causas más probables de las variantes, y ver la distribución geográfica de los errores nos ayuda a saber con toda probabilidad cuál es la lectura correcta. Entonces es una ciencia muy profunda, muy compleja de la crítica textual, pero nos ha ayudado a estar 99.6% quizás seguros del texto del Nuevo Testamento y más de 99% seguros del texto del Antiguo Testamento. Es muy fascinante esta tarea de la crítica textual. ¿En qué textos se basan nuestras Biblias en español, David? Básicamente son dos textos. Uno se llama el Textus Receptus y el otro se llama el Texto Crítico. La Biblia Reina Valera, por ejemplo, se basa en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se basa en el Textus Receptus, que se basa en ahora cerca de 100 de manuscritos, algo tardíos, de origen bizantino, para producir un texto en lo cual se basa esta Biblia. Pero la mayoría de Biblias modernas, el Nuevo Testamento se basa en lo que se llama el texto crítico. El texto crítico toma en cuenta todos esos miles de manuscritos que hemos hablado, en papiro de los siglo II, siglo III, siglo IV, los grandes códices de la Biblia del siglo IV, siglo V. Entonces el texto crítico toma en cuenta más manuscritos, más traducciones antiguas también para formar la Biblia. Y casi toda la Biblia moderna se basa en el texto crítico. Pero la diferencia entre el texto en el cual se basa la Reina Valera, Textos Receptus, y las otras Biblias es, como digo, menos del 1%. Pero esos son los dos grandes textos Receptus y texto crítico. Entre el texto Receptus y el texto crítico, ¿cuál a ti te parece superior? O por lo menos los académicos, ¿en quién concuerdan que es mejor? El 99% de los académicos cristianos que estudian este tema creen que el texto crítico es superior. Es mi postura también. O sea, hay lecturas que encontramos en el texto Receptus que no cuenta con apoyo antiguo de los primeros 8 siglos, por ejemplo. Entonces, el texto crítico me parece superior, pero las diferencias no son doctrinales en absoluto, solamente diferencias de alguna otra palabra. Pero el texto crítico me parece superior. Y para terminar, David, ¿qué tan confiable es nuestra Biblia dado los errores de transmisión? Como digo, al comparar todos los manuscritos, sí, se han encontrado miles de variantes introducidas por el copiado, pero al llevar a cabo la crítica textual estamos seguros de más del 99% del texto. Entonces el Evangelio está íntegro, no afecta ninguna doctrina, solamente a veces el orden de la palabra, alguna palabra se incluye, alguna palabra no, una pequeña sección, un versículo, algunos manuscritos incluyen, algunos no, pero podemos estar plenamente seguros que tenemos la Biblia como Dios ha querido que lo tuviéramos, y no hay ninguna obra de
clásica de literatura que se compara en cuanto a eso. Por ejemplo, las obras de Platón, estamos seguros del 95% de lo que dijo. Pero en la Biblia es más del 99%. Tenemos las palabras exactas que Dios ha dado por medio de sus profetas y sus apóstoles. Gracias, David. Gracias por este tiempo. Y bueno, esto fue Teología y Contexto, el nuevo podcast de los Centros Teológicos Bautistas. Así que nos vemos la próxima vez. Dios los bendiga.